Bienvenidos nuevamente más a una de nuestras clases de manera integral de nuestros cursos virtuales. Hoy estaremos hablando de una de las grandes temáticas que abordan diferentes aspectos, como pueden ser los primeros auxilios psicológicos, como pueden ser el duelo, como pueden ser procesos de la depresión y temas, por ejemplo, como puede ser en los casos de abuso sexual en menores. Por ende, este es uno de los temas que te invito a que si eres profesional de la salud o de las ciencias sociales, profundices en ellos. Vamos a empezar hablando entonces de qué es la resiliencia. Vamos a tener en cuenta lo primero, de dónde nace este concepto y de dónde viene. Inicialmente el concepto de resiliencia no había un concepto claro del mismo. Se entendía que ser resiliente era una persona que se consideraba invulnerable, que de cierta manera podía estar en contextos sanos o de manera insanos y que de cierta manera no se hubiese afectado. Sin embargo, esto fue una definición encontrada sobre 1942 y a través del tiempo se ha modificado dicha definición. Sobre la década de los 70 se encuentra que la resiliencia se empieza a entender como la capacidad de afrontamiento. No obstante, esta capacidad de afrontamiento muchas veces se daban cuenta que algunas personas podían afrontar eventos traumáticos y otras personas de cierta manera no tuviesen la capacidad para ello. Y en ese orden de ideas nace este concepto. ¿Qué es una resiliencia y qué es una persona resiliente? Bien, como podemos ver en la imagen, muchas veces la resiliencia pueden ocurrir por eventos traumáticos o por eventos de crisis. Recordemos que la crisis son eventos que de cierta manera nos sacan de nuestras zonas de confort y muchas veces nos puede traer alguna pérdida de orden física, personal, material o de orden psicológico. Al hablar de una persona resiliencia, vamos a entender que son personas que desarrollan competencias a pesar de que estén en situaciones con condiciones adversas o que vengan de hogares o situaciones o ambientes de crianza donde de por sí sean adversos. También vamos a entender como una persona resiliente aquella persona que aumenta las posibilidades sin presentar patologías de orden mental o social. Y en ese orden de ideas, al hablar de definiciones, vamos a encontrar bastantes definiciones, ya que es un concepto bastante estudiado por los psicólogos y otras áreas de la salud. Entendemos que se refiere a una amplia gama de factores y sus relaciones con la competencia. Es decir, la resiliencia es cómo el ser humano interactúa con factores ambientales y a partir de ellos, cómo de cierta manera desarrollamos algunas características. Pero para poder aterrizar más este concepto, lo vamos a definir la resiliencia como lo siguiente. Es una capacidad humana universal que llega a estar presente en las distintas comunidades, etnias, culturas y que creemos que tienen rasgos particulares de diferentes contextos en el que se manifiestan. Por ende, al hablar de la resiliencia, es importante agregar que puede ser una capacidad aprendida por todos los seres humanos, que sin importar credo, cultura o lo que puede ser su contexto educativo, las personas pueden desarrollar el concepto de la resiliencia. Y de cierta manera, algo muy importante es que la resiliencia nos empieza a dar características, como puede ser de por sí la adaptabilidad y el aprendizaje. En ese orden de ideas, vamos a hablar también de algunas características o clases de resiliencias. Dentro de ellas, vamos a empezar a hablar la primera, que va a ser la resiliencia neuronal. En esta resiliencia neuronal va a estar todo lo relacionado con los primeros años de vida, sobre todo en esa etapa de 0 a 2 años, donde es crucial el desarrollo del el feto y el desarrollo de madre y el desarrollo del bebé. En estos estadios es muy importante hablar de la resiliencia neuronal y es una característica que tienen los bebés o los seres humanos para desarrollar la plasticidad cerebral. ¿Esto qué significa? Que es una condición que nos va a ayudar a reorganizar neuronalmente en la etapa lactante. Se ha encontrado, por ejemplo, que madres que están propensas a sufrir depresión materna, situaciones donde no hay condiciones económicas ni sociales ni de apoyo para las madres, sean monomarentales o un hogar tradicional, puede llevar a que no se desarrolle tan fácilmente la resiliencia en estos niños. En diferentes investigaciones de manera longitudinal, investigando y viendo los efectos de riesgo, los factores de riesgo como pueden ser el alcoholismo por parte de alguno de los padres, como puede ser el abandono por uno de los mismos, como pueden ser condiciones precarias
de crianza de los hijos o demás, y también el apoyo de los espacios en la parte laboral, es decir, que las empresas favorezcan a compartir los espacios de lactancia, sea para hombres o mujeres, también ha favorecido a algunas características. Como es en este caso, se ha comprobado, por ejemplo, que en la etapa de niños y adolescentes, cuando hay un acompañamiento por parte del ambiente, hay una disminución del 40% en trastornos relacionados con aspectos psicopatológicos o empieza a mejorar las competencias escolares en los menores. Al hablar de la resiliencia afectiva, vamos a hablar principalmente de un concepto y es el apego. Recordando, te invito a que veas los demás videos que hemos hecho referentes a lo que se considera por apego. Pero de manera general, haciendo una pequeña síntesis, recordemos que el apego va a estar dividido en 4 clases, donde la clase del apego inseguro, el apego ambivalente y el apego evitativo de por sí van a generar alguna patología o comportamientos anormales en muchas familias y lo que son los niños o menores. Sin embargo, muchas veces esta parte no queda clara para todas las familias y puede generar a largo plazo un efecto negativo. ¿Qué esperaríamos encontrar en los hogares y en los responsables de cuidado de menores? Un apego seguro. Y teniendo en cuenta lo siguiente, se ha encontrado también que si hay unos hogares o contextos que son muy empobrecidos, no solo a nivel económico, sino a nivel social, en relación de afecto o demás, no se llega a realizar una conexión en los lóbulos prefrontales y que de cierta manera también va a haber una inhibición de las amígdalas en todo lo que es el encéfalo. Por otro lado, también se ha encontrado que la educación empieza a ser uno de los pilares o factores de protección en los niños. Y por otro lado, también se encuentra la socialización. Si llegamos a encontrar en alguna situación hogares donde no hay socialización de los menores, en este caso niños menores a 6 años, vamos a encontrar que no se desarrolla tan fácilmente los conceptos de la resiliencia. Al igual que si las mujeres o las protectoras o cuidadores del menor llegan a estar en contextos aislados, esto de por sí va a llevar a que no se desarrolle más resiliencia en los niños. Al hablar de la resiliencia psicológica, vamos a agregar lo siguiente que plantea Rime. Rime nos dice que somos seres humanos y que estamos propensos a vivir situaciones que nos pueden herir. Sin embargo, cuando ya se recobra dicha seguridad, esto lo vamos a entender como una nueva mentalización o en este caso, la resiliencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a un evento traumático, que pueden variar dependiendo de la edad, vamos a agregarles diferentes imágenes, características, sensaciones y percepciones. Si de cierta manera los cuidadores, en el caso de niños, o el ambiente, o los cuidadores, o hasta la propia familia no apoyan a esta persona, de por sí la resiliencia no se va a desarrollar. Por ende, el apoyo familiar, el apoyo de pareja, el apoyo de padres, en el caso de menores y adolescentes, va a jugar un papel importante para de por sí desarrollar la resiliencia. Y en la resiliencia familiar vamos a tener en cuenta, muy parecido a lo que hemos hablado de la parte afectiva, todo lo que hace referencia a esos primeros meses de vida. Y en ese orden de ideas, cómo está compuesto el hogar, los modelos de resiliencia por parte de padre, madre, abuelos o demás cercanos va a jugar un papel importante y también la unidad familiar. Recordemos que muchas veces una de las formas de estudiar todos los componentes o las situaciones de orden familiar es a través del abordaje de una manera más sistémica. En investigaciones se han encontrado donde hay hogares propensos o hay comportamientos de maltrato infantil a estos niños se ha encontrado que el 60% tienden a ser inseguros. Por ende, el nivel de resiliencia en los mismos va a ser muy bajo. La población general en sí, como un grupo control en estas investigaciones, se encontraban al ser los niveles de medición de la resiliencia un 30% de inseguridad en los mismos. Bien, en ese orden de ideas también es importante tener en cuenta los enfoques complementarios que nos van a poder ayudar a entender el concepto de la resiliencia de una mejor manera. Cabe aclarar que estos enfoques o las características de los mismos pueden definir o pueden variar dependiendo de las características, dependiendo de la situación traumática, si es una situación de crisis donde tenemos que aplicar unos primeros auxilios psicológicos, si es una situación de maltrato infantil
o si es una situación de duelo, o en algunos casos también muchas veces el tema de la resiliencia puede ser en el caso de los adolescentes, cuando de por sí se genera un embarazo adolescente, como esta situación traumática puede volverse un factor de resiliencia. Bien, uno de los primeros enfoques que vamos a hablar es el enfoque de riesgo. En este enfoque hay que tener en cuenta qué características presenta la persona en temas de daños biológicos o sociales. Sin embargo, se ha encontrado lo siguiente, y es que muchas personas que reciben en primera instancia una atención primaria y que empiecen a hacerse fases de psicoeducación con las enfermedades biológicas, de por sí van a desarrollar una mejor calidad de vida y nos va a llevar a que esta persona de por sí desarrolle un mejor concepto de resiliencia. Bien, también hay que vamos a revisar dentro de los enfoques de la resiliencia los escudos protectores, entendiendo como aquellos escudos protectores los que van a reducirlos o atenuar los efectos negativos. En este caso, como ejemplo, podemos mencionar una situación de maltrato, una situación de violencia, una situación de una crisis económica, una situación de aislamiento y demás. Todos estos escudos, como hemos mencionado, se van a convertir a largo plazo en factores de superación ante la situación difícil. También va a ser importante revisar aquellas fuerzas negativas o también conocidas como los factores de riesgo. Es decir, en caso de menores hay mayor probabilidad de que las personas estén expuestas a más factores de riesgo. Como ejemplo, puede ser, por ejemplo, situaciones de aislamiento, que no haya escolarización en los niños, en la etapa de adolescentes o demás. Quizás te acabas de hacer la pregunta o dentro de esta clase que estamos teniendo en el día de hoy, ¿por qué siempre hablamos tanto de menores y adolescentes? Es muy importante que recordemos que la resiliencia inicia en sus primeros meses de vida y años. Y en este orden de ideas, entre más cercanos estemos o más a cortas edades empecemos a abordar esos conceptos, nos van a ayudar de por sí para generarlos a largo plazo. También dentro del enfoque de la resiliencia hay que tener en cuenta algunas características, como por ejemplo el papel que pueden jugar agentes de la salud, educadores y demás. Muchas veces aquí hay que tener en cuenta que la resiliencia puede estar unida al factor cultural. Lo que pueda ser resiliente para una cultura puede que para la otra no lo sea. Y en este orden de ideas, la resiliencia también juega un papel de interacción entre la persona y su contexto. Bien, es muy importante que se evalúe en las fases terapéuticas en cualquier situación. Bien, entonces, recordando lo que hemos hablado y como una pequeña síntesis, a lo que vamos a entender como resiliencia versus la crisis. En ese orden de ideas, la resiliencia lo vamos a definir en 5 conceptos o en 5 aspectos que son importantes para poder abordar la resiliencia. El primero es que hay que tener en cuenta que esta resiliencia va a ser una capacidad humana que va a presentarse posterior a una crisis. No olvidemos que una crisis puede de cierta manera darse algo muy pequeño para esta persona. Muchas veces las crisis son de maneras subjetivas. La resiliencia también es una capacidad humana que nos va a traer algún aprendizaje, como por ejemplo puede ser ante un duelo, la pérdida, el vivir sin un ser amado, juega un papel muy importante. Como tercera situación es cualquier persona, sin importar su contexto o situación, si tiene un buen acompañamiento de orden psicológico, puede de cierta manera desarrollar esa capacidad. Se han encontrado situaciones donde las personas, debido a su aprendizaje o factores de protección, lo pueden desarrollar de manera autónoma. La cuarta característica es que en siempre la resiliencia es importante revisar la cultura. La cultura nos va a explicar muchas veces si los comportamientos que desarrollan las personas tienden a ser culturales, son aceptados o no. Y como quinto, esto tiende a ser un modelo constructivista. Muchas veces vamos a necesitar el apoyo de profesionales de la salud para poder entender si de cierta manera la resiliencia puede darse en un buen concepto para la persona. Bien, ¿qué hay que hacer para fortalecer la resiliencia en comunidades, en grupos, en personas y en familias? Y es que los profesionales del área de la salud, del área educativa, de las ciencias sociales y demás profesionales que trabajemos con comunidad, debemos desarrollar un enfoque educativo a los niños y jóvenes.
No lo olvidemos, como hemos hablado, la resiliencia se desarrolla a más temprana edad, vamos a tener mejores resultados. Lo segundo, basa en las políticas de educación. Muchas veces en el temas de acompañamiento a una persona en crisis en el contexto latinoamericano, muchas veces no hay un tema de acompañamiento. Por otro lado, va a ser la inclusión al ámbito educativo. El ámbito educativo, como hemos hablado, va a ser un factor de protección para las personas. Y como último, también la parte labor y social, garantizando que la parte de labor, la parte de trabajo, garantice unas condiciones de vida y su parte social. En ese orden de ideas, cuando ya desarrollamos la resiliencia, cuando ya la persona lo va a desarrollar dependiendo de la situación, la resiliencia tiene una alta capacidad de cierta manera de destruir lo que son traumas del pasado. También la resiliencia tiene una capacidad de reconstrucción sobre diferentes circunstancias o aspectos adversos. Como hemos hablado hasta el momento, por ejemplo, ante una pérdida de un familiar, puede ser hasta la pérdida de un miembro físico de la persona, puede que la persona aprenda nuevas habilidades, conocimientos y destrezas. Bien, al hablar de los factores de riesgo, no lo olvidemos lo siguiente, un factor de riesgo es aquella situación que me va a propensar a que se presente un fenómeno. En este caso, la resiliencia es importante revisar aquellos factores de riesgo que de cierta manera puede que lleven a que la persona no lo desarrolle. Dentro de los modelos biomédicos se ha encontrado una relación muy fuerte entre enfermedades cardiovasculares y el consumo de tabaco e incluyendo el consumo de alcohol, que muchas veces estos factores llevan a que la persona no viva este proceso y de cierta manera no desarrolle la resiliencia. También vamos a tener en cuenta el contexto. Si tenemos un apoyo por parte del contexto, puede ser muy favorable para todo este sentido. Sin embargo, en otras situaciones, cuando el contexto no apoya, puede ser mortal para las personas. Entonces, como hemos hablado muchas veces, para niños o adolescentes, su principal contexto es la familia. Si la familia no da apoyo y demás, hay una probabilidad que la resiliencia no se tienda a desarrollar. También hay que revisar los factores de riesgo a nivel psicológicos, económicos y familiares. En esta gráfica te los hago de manera integrales porque muchas veces vamos a darnos cuenta que estos factores favorecen o no a la presencia de la resiliencia. Bien, y como último aspecto, vamos a hablar lo siguiente y vamos a plantear un cuadro comparativo entre factores protectores y factores de riesgo. Recordemos respecto a los factores de protección, son aquellos que me van a permitir, en este caso, el desarrollo de la resiliencia. Y en factores de riesgo son aquellos que no me van a permitir el desarrollo de la misma resiliencia. Entonces vamos a plantear diferentes situaciones en diferentes ámbitos. En el aspecto de la conducta, por ejemplo, si una persona tiene una fuerte capacidad de decisión, esto va a favorecer a la presencia de resiliencia. Si hay una resistencia a la autoridad, va a ser un factor de riesgo. La espiritualidad, aclara una cosa muy importante, y acá no estamos hablando de ninguna religión, pero se ha encontrado que muchas veces el tener una fe creciente o una fe activa va a llevar de cierta manera a que tengamos en cuenta como un factor protector. Aquí quiero hacer una salvedad y es la involucrarse en sectas ocultas puede depender de muchas veces de la cultura, pero en su mayoría se ha encontrado que es un factor de riesgo. Como hemos ya mencionado, la familia, tener lazos fuertes en la familia va a facilitar, pero si en otro lado vamos a encontrar familias donde no hay apoyo, no hay acompañamiento, hay abandono y además va a haber un consumo de droga o algún tipo de sustancia, va a favorecer a que la misma resiliencia no se presente. En la escolaridad, el éxito escolar es un factor de protección, los fracasos escolares va a ser un factor de riesgo, la presencia, por ejemplo, de pares, en el caso de que los pares lleguen a consumir algún tipo de droga, y el mismo rechazo por parte de los niños o adolescentes va a ser un éxito escolar y al mismo tiempo un fracaso escolar si es un factor de riesgo. Como hemos hablado en la parte económica, el tener un empleo y sobre todo un ingreso económico estable va a favorecer a un factor de protección y que puede llevar a la resiliencia, mientras que factores de riesgo como la pobreza, en algunos casos, aclaro, puede llevarnos a la no presencia de la resiliencia. No podemos olvidar, como hemos hablado en primera parte,
que la resiliencia en muchas ocasiones se desarrolla en diferentes ambientes. Bien, esta ha sido nuestra primera parte de la clase referente a resiliencia. Si te gustó, recuerda dejarnos un comentario, dejarnos alguna pregunta, alguna situación o experiencia que tengas frente a la temática. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.